Muy buenas tardes, bienvenido a este su canal Tarde de Adoración por Adoración a Cristo Radio. Queremos desearle bendiciones a todos los oyentes y televidentes de este canal Tarde de Adoración por Adoración a Cristo Radio, recordándole que tiene que suscribirte a este canal Tarde de Adoración por Adoración a Cristo Radio para que te llegue todo y cada uno de los contenidos que hagamos aquí en Tarde de Adoración por Adoración a Cristo Radio. Es que vamos muy rápido y es que estaremos haciendo una oración brevemente para que todos los oyentes y televidentes también inclinen su cabeza y hagan esta oración con nosotros. Y recordándole también que tenemos un invitado aquí en Tarde de Adoración, y es que se trata de mi hermano Fernelli, un hombre usado grandemente por Dios. Padre, te damos gracias, Dios, Dios eterno, Dios de misericordia. Padre, Dios mío, Padre, mira todo lo que vamos a hacer aquí hoy, Jehová. Padre, que sea, Dios mío, en honra y gloria de tu Hijo amado Jesucristo, Dios nuestro Padre amado, Señor. Cuida mi equipo de trabajo, cuida a mi hermano Fernelli también que nos acompaña aquí, Dios. Padre, que todo oyente y televidente, Dios mío, de este canal, Señor, Padre, haga caso, Dios mío, y ponga en práctica, Dios, Padre, toda palabra que escuchen, Dios mío, a través de estos autos parlantes, Dios amado, que lo pongan de su vida en día, Dios, y en práctica, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios. Amén. Y amén. Y es que seguiremos aquí en Tarde de Adoración por Adoración después de una pausa musical. Hoy vengo ante ti en adoración. Eres tú mi anhelo y mi Dios eres tú. Recibe, Señor, mi adoración, la que hoy expongo delante de ti. Porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres digno de todo el honor, porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres digno de todo el honor, Señor. Ante ti en adoración, eres tú mi anhelo y mi Dios eres tú. Recibe, Señor, mi adoración, la que hoy expongo delante de ti. Y hoy vengo ante ti en adoración. Eres tú mi anhelo y mi Dios eres tú. Porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres digno de todo el honor, porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres digno de todo el honor, porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres digno de todo el honor, Señor. Digno de todo el honor, Señor. Digno de todo el honor, Señor. Muy buenas tardes, bienvenido. Y seguimos aquí en Tarde de Adoración por Adoración a Cristo Radio. Es que recibimos con un fuerte aplauso y mucha bienvenida y mucha bendición a nuestro hermano Fernelli Espinosa. Gloria a Jesús. De verdad que para mí es un honor y me siento agradecido de poder ser partícipe en este proyecto, y gracias a ustedes por tenernos presentes y extendernos la invitación.
Gracias a nuestro hermano Adrián, que ha sido el canal, nuestro hermano Luis Manuel y nuestro hermano Santo. Deseamos las más ricas bendiciones para cada uno de ellos y todas las metas que ellos tengan trazadas, Dios pueda permitirle verla cumplida, cada una de ellas. Ya como ustedes han escuchado, mi nombre es Fernelio Espinosa Mato y estamos aquí para cumplir con el propósito de Dios, ya que nos han abierto estas puertas para así poder también presentar a todo el mundo las razones y las verdades de la santa palabra de Dios. Así que para mí es un honor. Amén. Iniciamos. Amén, amén. En esta hermosa tarde vamos a estar tratando un tema muy hermoso y a la vez delicado, la cual no todos tienen la libertad ni la capacidad de poder enseñarlo pública y abiertamente. Hoy vamos a estar tratando el tema relacionado al diezmo, un tema muy espinoso, un tema, si se puede decir, muy controversial, pero a la luz de la santa palabra de Dios vemos que es un tema claramente establecido para que nosotros podamos llevarlo y aplicarlo claramente tal cual el Señor quiere que podamos enseñarlo a su pueblo. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar haciendo una oración a Dios. Bondadoso Dios y Padre que estás en las alturas, Padre, te damos gracias en esta hora. Dios eterno y de poder que nos permite poder ser, oh Dios, portavoz de tu palabra en este momento. Oh Dios, rogamos que las personas que están escuchando en los diferentes puntos geográficos del mundo, al momento de ser impactados con una palabra en esta tarde, sus vidas puedan ser transformadas y cambiadas y poder conocer las verdades que han sido ocultas, pero tú en esta tarde permitirás que ellas sean descubiertas. Padre, oh Dios, te ponemos a ti como guía y a tu Santo Espíritu que nos esté guiando a toda verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a estar iniciando teniendo una lectura de la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 22. Ahí se encuentra lo que Dios quiere tratar con su pueblo en esta noche. Libro de Deuteronomio, cuyo significado es segunda ley, donde Dios había dado a Moisés la oportunidad de poder repetir las leyes que habían sido dadas a su pueblo en aquel momento, antes de cruzar allá a la tierra prometida. Hace un recuento de las leyes y aquí dentro de todas estas leyes se encuentra lo que Dios también quería tratar y había dado a su pueblo de antemano para que conocieran. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice en el verso 22: indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo. Amén. Padre, gracias por tus palabras y añade bendiciones a cada una de ellas. Este tema del diezmo, el cual vamos a tratar en esta tarde, verdaderamente que quisiera expresar de antemano que no quisiera que vaya a lastimar. Quisiera decir que no tengo nada contra mis hermanos ministros, sacerdotes, pastores, aquellos que se encargan de hacer una buena provisión y distribución y recolecta de este tipo de productos para así poder hacer las diferentes obras dentro de las comunidades religiosas. Queremos primeramente poder establecer un objetivo. En cada prédica y en cada sermón tenemos que tener un objetivo a seguir. Y el objetivo en esta tarde, al momento de analizar el término diezmo, es analizar la práctica y las enseñanzas en la cual el diezmo era presentado en la Biblia hebrea. Y sabemos que el diezmo y su etimología procede del vocablo latino y está vinculado a un décimo, es decir, la décima parte de algo. Podemos también poder decir que el concepto se usaba
para nombrar al derecho del 10% que un rey exigía sobre el valor de las mercancías que entraban en sus puertos o que se traficaban desde el área en su pueblo. La noción del diezmo, por tanto, se le asociaba a un impuesto del 10% que se debía pagar a un rey, ya sea un líder religioso o a un sacerdote. Quienes debían realizar el pago entregaban la 10ª parte de lo que ellos recibían. El diezmo en hebreo se dice ma'aser y proviene de la palabra hebrea eser, que significa 10. Por tanto, ma'aser significa décimos. La comunidad hebrea en su conjunto debía dejar el 10% de sus cosechas en los almacenes llamados comunitarios, o mejor dicho, alfolí. ¿Qué era un alfolí en tiempos bíblicos? Hoy nosotros, dentro de las congregaciones, podemos ver que a lo que se le llama alfolí es a un tarro que se ponía o se pone en un lugar específico para que allí se depositen las donaciones dentro de las congregaciones. Otro es que se ponía una rejilla con muchas gaveticas donde ahí se depositaban los sobres. Pero el concepto real a la palabra alfolí, su significado denota de que el término alfolí significa que eras un almacén donde se depositaban los granos. ¿Por qué un almacén donde se depositaban los granos? Porque Dios había establecido que el pueblo de Dios, es decir, Dios en un momento hace un llamado a las 12 tribus de Israel y a 11 le da este decreto por ley: todos ustedes diezmarán todo lo que buscarán, todo lo que recogerán, lo depositarán allá y será notorio, para que entonces con esto que se recaude de todo lo que ustedes produzcan, entonces iba a ser para el sostenimiento de los levitas y también del templo. La noción por la cual Dios estableció el diezmo era una, ¿cuál? Para poder entonces equilibrar la brecha económica y así no permitir entonces que unos sufrieran más y otros se pudieran enriquecer. Dios claramente había establecido esto para así poder tener un equilibrio. Como acabamos de leer, en el versículo 23 dice lo siguiente: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dios había establecido que lo que nosotros teníamos establecido para depositar como diezmo, nunca se había establecido que era dinero o cosa alguna, sino que ibas a diezmar el producto de tu tierra, el grano, el producto de la vid y las primicias de tus animales. Pero algo que nos llama la atención es que el Señor dice que cuando entonces tú tuvieres ya la disposición de llevar tu diezmo, tú lo ibas a llevar y lo ibas a comer en el lugar que Dios escogiera para ti. Es decir, Dios está diciendo que lo que tú proveías, lo que tú cosechabas, lo que tú trabajabas, entonces tú ibas a sacar de esto la 10ª parte. Entonces, esa 10ª parte, tú lo ibas a llevar al lugar que Dios escogiere para que allí tú y tu familia primeramente pudieran comer de esto y luego entonces depositar la otra parte. ¿Cómo entonces tú me dices a mí ahora que esto que el Señor enseña no es la práctica real, la cual Él había establecido? Hoy muchos enseñan algo que es erróneamente, donde dicen que a Dios no se le puede dar la sobra, que a Dios tú tienes que darle lo que es primero, que a Dios tú tienes que desprenderte, aun si es posible, de todo lo que tiene para dárselo, porque Él es quien nos provee.
Y en eso tenemos razón. Dios es que nos provee. Pero el texto bíblico establece claramente, dice, que indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. No está hablando de dinero, no está hablando de prendas económicas. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí tu nombre. Dios había establecido un lugar donde nosotros, cuando recibiésemos esa bendición, allí íbamos a estar rindiéndole tributo a Dios. Oye, ¿qué dijo Dios? ¿Qué era lo que tú y yo íbamos a diezmar? El diezmo de tu grano, de tu vino, y de tu aceite, y de tus primicias, y de tus manadas, y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Sigue diciendo, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te dijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios ha escogido. Mira qué fácil, hermano Adrián. Dios está diciendo, bueno, tú estás aquí en Pueblo Nuevo. Amén. Y tú necesitas llevar este producto del punto A al punto B, pero el lugar es remoto, inaccesible. No puedes llevarlo porque hay 200 kilómetros de por medio y yo sé que estos animales no van a dar. Entonces el Señor nos daba una oportunidad, nos dice, vende todo el producto aquí donde tú lo tienes, véndelo. Entonces, ya cuando vendiste todo eso, vete al lugar que Jehová tu Dios estableció, para que allí donde Jehová tu Dios dijo que lo iba a llevar, entonces allí tú lo ibas a comer con tu familia. Entonces cuando llegue al lugar, tú entonces con ese dinero que vendiste, compra todo lo que había, el dinero que había recibido, y allí entonces tú ofreces, allí tú dedicas y dices, y darás el dinero por todo lo que desea, por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Dios había establecido que del fruto de tus manos, óyeme bien, del fruto de tus manos, lo que tú diezmares, lo que tú sacares del grano, de todo eso, primeramente tú debías comerlo tú con tu familia. Participar de eso. Yo sé que si tú tenías 1 tonelada, 2 toneladas, 5 toneladas que te tocaba para ofrendar, para el tiempo que Jehová tu Dios dijo, y al lugar que Él dijo que allí tú lo ibas a hacer, no lo iba a poder comer todo. Pero Él dice que tú y tu familia allí delante de Jehová iban a comer de esto hasta que se saciaren. Sé que no todos en aquellos tiempos lo hacían como tal, porque muchos iban al templo, depositaban sus compromisos y luego se regresaban. Pero la manera como Dios había establecido que nosotros debíamos de diezmar indefectiblemente el grano de todo lo que produjere la tierra, la vid y el fruto de nuestros animales, sean ovejas, vaca, y todo lo que produjera nuestro campo, Dios demandaba de que tenía que dar este sustento. Pero ¿por qué Dios establece que su pueblo deba diezmar todo esto y ser llevado a un alfolí? Ser depositado en un alfolí. Como ya acabamos de mencionar, todo esto era una práctica la cual el pueblo hebreo seguía rigurosamente por mandato de Dios. ¿Para qué? Para el sostenimiento y cubrir las necesidades de otros que no podían tener la posibilidad de trabajar. ¿Quiénes eran esos? Los levitas, que habían sido consagrados a la obra del templo, al trabajo, al sacerdocio, a la consagración de todos los quehaceres dentro del tabernáculo. Por eso Dios le dice a ellos, mira, todos los diezmos lo traerán y lo entregarán a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos no tienen parte con ustedes, sino que yo soy su propiedad, yo soy su heredad. Entonces, todo lo que ustedes traían tenía que ser depositado en manos de ellos para que entonces ellos hicieran esas buenas distribuciones. Ahora bien, si pudiéramos preguntar dónde se depositaban todos estos granos, sí, se depositaban en el lugar que acabamos de mencionar, llamado alfolí, que no era un cajón donde se ponían los sobres, tampoco era un tazo de barro donde se depositaba el dinero. El alfolí era un almacén comunitario,
era un depósito de grano donde siempre esto estaba cerca del templo para así en ciertos momentos hacer las distribuciones necesarias. Siempre vamos a tener los pobres, como dijo Jesús en un momento, a los pobres siempre los tendréis. Por eso Jesús estableció eso, midiendo y sabiendo que como los levitas, las viudas, los huérfanos y los extranjeros, aquellos que no tenían nada para comer, Dios estaba preveyendo un recurso, estaba teniendo un espacio necesario para cuando esté la necesidad, estas personas pudiesen ser suplidos. Pero si seguimos en el proceso del desarrollo del tema, dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Está diciendo que no desamparen a estas personas porque han sido consagradas para el oficio del Evangelio de Dios. Al fin de cada 3 años sacará todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Oye, cada aquel tiempo Dios había establecido. Al final de cada 3 años. Ahora tú me dirás, Fernelli, pero entonces, ¿qué pasa en el año primero? ¿Qué pasa en el año segundo? Con todo ese diezmo de alimento y de grano que yo tomé para guardarlo, ¿se va a podrir? ¿Se va a dañar? No. El primer año tú lo ibas a dejar. El segundo año no ibas a sacar nada. Pero el tercer año tú ibas a sacar todo el diezmo del primero, del segundo y el tercer año. Entonces tú ibas a sacar todo eso y lo ibas a llevar al lugar donde Dios había establecido. Era mucho. Porque lo que se sembraba era mucho y lo que se cosechaba era bastante. Por eso Dios dice que cada 3 años tenía que llevar esto a este depósito comunitario que él había establecido. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en todas las obras de tus manos. Oye, dice que cuando entonces tú dejes tu diezmo y lo lleves al templo y allí sea depositado en el alfolí, ¿quiénes eran los que iban entonces a comer? ¿Quiénes eran los que iban a ser saciados? Mira, la Biblia hace mucho énfasis en razón de lo que es la viuda, en razón de lo que es el huérfano, en razón de lo que es el extranjero. Imagínate que nosotros estemos en Rusia, por decir, una tierra desconocida para nosotros, por tanto vamos a ser extranjeros allí. Imagínate que no conozcamos nada, no conocemos el idioma, no sabemos qué vamos a hacer. Estamos allí prácticamente desamparados. Estamos a expensas, estamos a merced, estamos a la voluntad de lo que otro pueda hacer. Así Dios tiene también en alta estima a los extranjeros que van a los diferentes lugares donde no tienen socorro humanamente de sus compañeros como ser humano, porque cada persona busca su bien propio. Las viudas eran conocidas como estas personas. Cuando se habla de viuda es porque su marido ha muerto, y una viuda que no tenía hijo era una mujer que lo había perdido todo, por completo desamparada. Si tenía algunas posesiones al momento de morir su marido, eran quitadas. Fíjate el caso que presenta sobre la viuda que se queja con Eliseo, donde dice que sus acreedores le habían quitado los hijos. Amén. ¿Por qué? Porque mientras su marido estaba en vida, parece que había hecho ciertas negociaciones, la cual no pudo completar. ¿Por qué? Porque llegó la muerte. Entonces, esta viuda en su pobreza, porque una viuda era extremadamente pobre cuando moría su esposo. ¿Por qué? Porque el medio de sostén de esa viuda era su esposo. Y si muere, queda en el aire. Entonces, toda la esperanza de esta viuda recae sobre su hijo, si tiene algún hijo varón. Pero cuando no tiene nada, queda en el aire. Por eso el Señor, en un momento, cuando está en el templo, que ve a aquella viuda que dice que va bien cabizbaja, calladita, y deposita en el altar su ofrenda, Jesús dice, ves a esta viuda, porque ella en su pobreza, Jesús la reconoce, porque sabía que una mujer viuda había quedado en una extrema pobreza, en una extrema necesidad, porque no tenía sustento ni ayuda de nadie.
Entonces Jesús dice, ves a esta viuda, esta mujer en su pobreza ha dado más que aquellos que han dado en su riqueza. Porque ella de lo único que tenía lo ha dado, más esto han dado de lo que le sobra. Y por eso Dios desde el principio está haciendo ciertas aclaraciones acerca de lo que son estas personas que se encuentran vulnerables, desamparadas, solas, viudas, huérfanas y extranjeros. Cosa que hoy nosotros no hacemos. Cosa que dentro de las congregaciones no nos enseñan. Cosa que cuando tú presentas esto dentro de 4 paredes, quizás te dirán, pero este es un opositor. Este se levanta en contra. Este se está levantando en contra de los beneficios del concilio, del pastor, del sheik, del sacerdote, de todos los que viven de esto. Pero es que en las Sagradas Escrituras tú te cansas de buscar y busca y busca y rebusca, y te das cuenta que el diezmo nunca fue dinero. Amén. El diezmo nunca ha sido dinero. Porque es que hoy han connotado y querer presentar que si yo gano 10,000 tengo que sacar entonces la 10ª parte en efectivo. La Biblia dice claramente que cuando yo vaya a diezmar, indefectiblemente todo el grano que produzca mi tierra, y la vid, y la vaca, los bueyes, todo, eso lo iba a sacar. Entonces lo iba a llevar al lugar que Dios escogiera. Y allí, de ese diezmo, el primero que se iba a beneficiar era yo mismo, que produje. ¿Tú sabes para qué? Para que lo coma con mi familia. Dios siempre ha tenido en alta estima a la familia. La institución más antigua creada que nosotros podamos conocer es la familia. Y Dios quería que del fruto de nuestras manos, primeramente nuestra familia pudiera disfrutar de ese producto de nuestras manos. Pero hoy dentro de las congregaciones te dicen a ti que si tú no sacas el 10% en efectivo y lo das para el Señor, y de eso entonces tú quieres tomar algo de eso, te dicen que tú estás en pecado, que no puedes, que estás dando sobra, que Dios no se le da sobra. Pero ¿dónde, hermano? Dice la Biblia tales cosas. ¿Dónde la Biblia nos enseña tales cosas? Amén. ¿Dónde la Biblia presenta tales cosas que tú vienes ahora a querer manipular o querer meter cierto terror psicológico para como yo quiero agradar a Dios, y tú entonces me enseñas y me dices que estoy haciendo las cosas como a Dios no le agrada, y yo con tal de agradar a Dios voy a querer hacer las cosas como tú enseñas? Pero yo creo y entiendo que a partir de esta tarde, en este momento, todos podamos estar bien claros. Vuelvo y repito que no tengo nada contra ningún líder religioso, contra ningún concilio, contra ningún pastor, que verdaderamente, porque sabemos que dentro de las congregaciones hay muchas necesidades. Y las necesidades tienen que ser suplidas acorde a los beneficios o como tú hayas prosperado. Pero de aquí a que tú me quieras decir que lo que yo esté dando, le esté dando para Dios, eso es una mentira. Cuando tú quieras darle a Dios, la Biblia establece claramente de qué forma tú le puedes dar a Dios. La Biblia establece claramente cómo tú puedes diezmar para Dios. La Biblia establece claramente qué es lo que tú debes diezmar para Dios. Pero, como hoy día no todos somos agricultores, no todos trabajamos la tierra, de una u otra manera nosotros debemos de buscar la manera cómo contribuir, cómo colaborar y cómo a establecer lo que ha sido marcado para nosotros contribuir en la obra del Señor. Mira, la primera vez que la Biblia habla de diezmo, podemos verlo que en un momento cuando Abraham, capítulo 14, viene de rescatar a su sobrino Lot en la guerra con los 4 reyes, con los reyes de allá, dice que cuando Abraham entonces tiene la victoria, que con todo el botín dice, entonces yo daré los diezmos de todo a Dios. Aquí estamos viendo a Abraham diciendo que iba a dar los diezmos de todo el botín de guerra a Dios. ¿Cómo Abraham pudo conocer esto acerca de diezmar? Amén. Pero más adelante vemos a Jacob, que habla entonces que si le permitía poder tener un encuentro amigable con su hermano, entonces él iba a dar el diezmo también de lo que había poseído, de la riqueza que había podido obtener cuando estaba allá con Labán. Entonces, para que Jacob pudiese tener en cuenta la forma como podíamos adorar, dedicar la 10ª parte a Dios, tuvo que tener alguien que se lo enseñara, que fue su padre Isaac. Amén. Pero Isaac tuvo que tener alguien que le enseñara, que fue su padre Abraham. Pero Abraham
tuvo que tener alguien que le enseñara, aunque la Biblia no enseña quién pudo haber instruido a Abraham. Pero sabemos que Abraham viene de la descendencia de Taré, quien fue su padre. Y Taré viene de la ascendencia de Adán, de Seth. Y de esa misma descendencia, de los cuales, en la forma como estas personas se acercaban a Dios a través de una ofrenda, tuvo que haber sido enseñado de generación en generación, haciéndole entender la manera como el ser humano se iba a acercar a Dios. Pero de aquí a querer decir que Abraham recibió las enseñanzas de sus familiares, no tenemos registro bíblicamente para poder decir Abraham lo aprendió de esto. Sí sabemos que Dios había dado por ley esta ley al pueblo de Israel, a las 12 tribus, estableciendo claramente a las 11 tribus le dijo todo el diezmo del grano que ustedes produjeran, todo el diezmo de la vid, todos los animales lo traerán aquí a sus hermanos los levitas, y eso será para sostén del templo, esto será para la comunidad, esto será para el sostenimiento de cada uno de ellos. Y aquí entonces van a ser alimentados y van a ser administrados y van a ser ayudados a las personas más necesitadas. Entonces, lo que queremos enseñar en esta tarde es que cuando ponemos y caminamos y andamos la Biblia por todos los alrededores, no encontramos que la Biblia dice que yo tengo que, si conseguí 5,000, sacar los 500 que me tocan, si conseguí una remesa, 20 remesas, por donde quiera que yo conseguí, tengo que sacar ese por ciento y ponerlo y engrosar entonces la salca de estos. Porque fíjate, el diezmo era llevado al templo y en el templo se administraba equitativamente y había un grupo selecto, lo cual Dios tenía en alta estima. ¿Dónde tú ves eso hoy día, mi hermano? Yo soy de lo que entiendo que lo que entra dentro del pueblo de Dios, si quisiéramos aplicar el texto bíblico tal cual como es, tendríamos que establecerlo y aplicarlo tal cual. Pero hoy día te quieren a ti para poder exprimirte, sacarte toda la sustancia, toda la esencia, y luego cuando tú tienes la necesidad, muy difícil. Mira, yo he visto personas que dentro de congregaciones tienen necesidad, que han sido personas 100% dedicadas a la obra de la contribución. Y cuando tienen la necesidad, he escuchado, porque no estoy hablando porque me han dicho, he escuchado la palabra que dice, que se vaya a trabajar. Hoy no ha trabajado todo el tiempo para tener este sostén. Amén. Para que puedan tener hoy lo que tienen. Hoy tiene la necesidad y no se presenta. Varón, hoy no se atiende lo más preciado, que es la viuda, la huérfana y el extranjero. Esa es la religión correcta. Ahora, sabemos que dentro de las congregaciones hay necesidades que hay que suplir. Se necesitan colaboraciones, se necesitan contribuciones, se necesita el aporte de cada uno de nosotros para poder avanzar. Pero no diga que eso que estamos haciendo es para Dios. No, lo que Dios ha querido que nosotros hagamos es que cumplamos lo que dice la santa palabra de Dios, para que entonces sean beneficiados lo que Dios siempre ha querido, que reciban el beneficio a raíz del fruto de vuestro trabajo. Amén. Gloria a Jesús. Hermano Fernelli, ya que estamos en el tema, permítame hacerle una pregunta interesante relacionada con este tema. ¿El diezmo y la ofrenda es el mismo? Bueno, haciendo la comparación acerca de lo que es diezmo y ofrenda, la Biblia nos enseña claramente que el diezmo había sido una ley la cual Dios había dado al pueblo de Israel, que tenían que hacerlo cada 3 años, y al final de los 3 años tenían que sacar esa porción. Por tanto, sabemos que el diezmo es una ley que tú tenías que desprenderte de las posesiones del derecho, del beneficio que recibía, muy diferente a la ofrenda, porque la ofrenda es lo que tú das por gratitud, es lo que tú das por la forma como tú hayas recibido las bendiciones, como tú hayas prosperado, como Pablo dice, cada uno de conforme haya prosperado. Amén. En la semana. Por tanto, diezmo es un deber, una aplicación, una devolución que tú tienes que hacer de lo recibido, y la ofrenda es algo que tú des voluntariamente porque así Dios haya puesto en tu corazón.
Y si en el tiempo bíblico, mi hermano Fernelli, si yo diera de mi diezmo, gloria a Jesús, y de repente que tomo parte del mismo diezmo, ¿qué pasaba? Bueno, habla claramente en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, 23, y nos dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Dice más adelante: y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre, Jehová tu Dios te bendijere. Dice el verso 23: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, y allí pondrás tú su nombre. Y todo lo que tuvieres, tu aceite, las primicias de tus ganados y de tus majadas, para que aprendas a temer a Jehová. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar tan lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, entonces lo venderás y guardarás el dinero y vendrás al lugar que Jehová tu Dios había escogido. Entonces, estamos viendo que el Señor dice claramente que si tú tienes el diezmo ya establecido para llevarlo al lugar que Dios ha escogido, para llevarlo, y tú tienes que tomar parte de eso que ya ha sido consagrado, ya eso no es tuyo. Amén. Aunque tú lo tengas en tus manos, ya eso ha sido consagrado para Dios. Dice entonces que si tú tomaras del diezmo, tú tendrías que devolverlo con la quinta parte. ¿Qué es la quinta parte? Imagínate, tú tienes 5 pesos. La quinta parte de 5 pesos es 1 peso. Amén. Si tienes 100 pesos, la quinta parte de 100 pesos son 20. 20 más 20 más 20, 100. Si tienes 1000 pesos, la quinta parte de 1000 pesos son 200 pesos. 200 ¿Me pesos. explico? Si ya tú tienes tu diezmo en grano, todo lo que vaya a llevar, y necesitas tomar algo de ahí, tú lo tomas. Pero cuando tú lo vayas a regresar, tienes que devolverlo con la quinta parte. Hoy nosotros podríamos decir devolverlo con el 20%. Es decir, no podemos tomar de lo que ya ha sido consagrado para Dios. Amén. Para entonces volver a reutilizarlo. Si lo tomas para reutilizarlo, tienes que pagar una quinta parte. Gloria a Jesús. Así, Santo. Así obra el Señor. Muy interesante el tema, muy interesante el tema. Gloria a Jesús. El diezmo, mi hermano Fernelli, vino de la ley. Bueno, la mención que encontramos aquí en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números, capítulo 18 y Deuteronomio capítulo 14, estamos viendo a Dios dándole una orden a las 12 tribus y le dice que todo el diezmo de grano, de la vid, vaca, oveja, chivo, burro, lo que sea que se diezmaba en ese tiempo, iba a ser consagrado para llevarlo al templo, para el sostén de los levitas y los demás. Amén. Lo estamos viendo entonces en tiempo de la ley, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Estamos viendo a Abraham en aquel tiempo donde todavía no estaba la ley, pero en sus riñones estaban a quienes Dios le iba a dar la ley, que era a los hijos de Jacob y a las 12 tribus. Para mí entender, el diezmo no viene de la ley, porque cuando ya estamos en la ley, en tiempo del tiempo mosaico, tiempo de Moisés, ya la práctica del diezmo se ejecutaba. ¿Cómo? Cuando vemos entonces, una vez más, como repetí ahorita, a Abraham, que dice que cuando termine la guerra de los reyes, cuando rescata a su sobrino Lot, entonces dice Abraham que iba a dar el diezmo de todo el botín. Esta es una revelación que quiero poner para todos, una revelación clara. El diezmo no viene de la ley. El diezmo, como bíblicamente no tenemos registro, como Abraham lo pudo haber adquirido, no dice si fueron enseñados, no dice si otras personas lo practicaban. Para mí entender, el diezmo primeramente vino Abraham por revelación. Amén. Por revelación, para que él Gloria a entienda Jesús. la manera como él debía tener una forma de adorar a Dios, y el compromiso que pesaba sobre él cuando Dios le dijo: de tu simiente haré una gran descendencia. Porque fíjate,
para cuando Abraham todavía no estaba la ley. Pero sabemos que en Deuteronomio 6:4 dice que esta ley la escribirás delante de tu frente, la meditarás en ella día y noche, la repetirás a tus hijos, la escribirás en los postes de tus dinteles, para que no te aparte de hacer igual de todo lo que se encontraba en ella. Entonces, la ley nos enseña todo lo que anteriormente fue prescrito por Dios. Entonces, Dios le da la revelación a Abraham. Y por la revelación entonces, Abraham se encarga de poder dar esa misma enseñanza a Isaac, Isaac entonces a Jacob, y Jacob entonces de poder seguir promulgándolo más adelante a las descendencias de sus 12 tribus, hasta que Dios entonces hace el boom, cuando Dios entonces le dice a su pueblo, indefectiblemente diezmará todo el producto de tu tierra. Por tanto, el diezmo no es de la ley, sino vino por revelación a Abraham de parte de Dios. Gloria a Jesús. Mi hermano Fernelli, otra pregunta. ¿Qué era lo que se diezmaba en aquel tiempo? O lo que está escrito, plasmado ahí en la Biblia. Bueno, es muy diferente hoy, porque si tú llevas un racimo de plátano y lo pones en un altar, o una bolsa de guineo, de yuca, de batata, ¿qué tú vas a hacer con eso? Pero la Biblia especifica claramente qué era lo que se diezmaba. Vuelvo y te digo que el diezmo nunca fue dinero. Hoy si tú no llevas la 10ª parte en efectivo, estás haciendo la cosa tal cual como incluso pastores, yo he visto pastores que se airan cuando no ven. Cuando no ven, porque no es... Mire, varón, yo le quiero decir esto ahora ya que usted presenta el tema. Hoy día se enseña muy poca o muy mínimamente a las personas cómo tratar de alcanzar la salvación, cómo tú tratar de acercarte a Dios, cómo tratar tú de tener una vida íntegra con Dios. Muy poco se enseña, pero sí se enseña más cómo tú tienes que diezmar. Pero no te enseñan la manera correcta, cómo debe de hacerlo y cómo fue ejecutado. Repítame la pregunta. Que en aquel tiempo, ¿qué era lo que se diezmaba? Dice el mismo texto en Deuteronomio, capítulo 14, 22, dice, indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Lo que se diezmaba era grano, la cosecha, lo que daban los campos, lo que prosperaban, lo que tú sembrabas para esperar cosecharlo. Y había, varón, concerniente a esto, un engaño muy grande. Por eso de aquí vamos a pasar al tema de lo que enseña Malaquías en su capítulo 3, verso 9 en adelante, para que sepamos entonces qué era lo que Dios verdaderamente quería de su pueblo. Amén. Lo que se ofrendaba en aquellos tiempos era el grano. Ahora, no estamos en los tiempos bíblicos, no estamos en los tiempos hebreos, no estamos en los tiempos de Israel. ¿Qué se debería ofrendar hoy? Eso está entonces en la incógnita. Pero no enseñan otra cosa más que lo que tú tienes que ofrendar, que lo que tú tienes que diezmar es el 10% de todo el neto que tú ganas. Gloria a Jesús, santo, santo. Muy interesante los temas. Mi hermano Fernelli, tengo curiosidad de hacerte esta pregunta también. ¿A quién se le paga el diezmo hoy en día? ¿A quién se le paga el diezmo? Porque dicen que el diezmo es para la iglesia. Y cuando vemos que un hermano necesita o tiene necesidad, quiero hacerte esta pregunta, ya que ha leído mucho la escritura y te ha ido profundamente en ella y tiene conocimiento de las preguntas que te voy a hacer. Cuando veo un hermano en necesidad y a este hermano no se le atiende, entonces ¿a quién se le paga el diezmo o a quién se le lleva todos los diezmos que se diezman? Bueno, el diezmo había sido consagrado para entregar, porque solamente al sacerdote estaba consagrado para que el sacerdote en el templo recibiese todos los diezmos que se llevaban al templo. Amén. Todo lo que había sido destinado de parte de Dios se llevaba. Ahora, el levita, el sacerdote, tomaba todo eso. Y luego de ese diezmo sacaba lo que es el diezmo del diezmo y lo presentaba en oración y entonces lo dedicaba a Dios, y eso era lo que pasaba a las manos de Aarón. El diezmo se entregaba al sacerdote, el levita, y el diezmo del diezmo se entregaba a Aarón y sus familiares. Hoy día el diezmo se entrega a los pastores en la iglesia. Quiero que sepan, mis hermanos,
predicadores y pastores, que no tengo nada contra ninguno de ustedes, pero tengo que presentar estas verdades, porque es que por ahí fuera hay muchas personas confundidas. Amén, y que claro. hoy día están fuera del camino porque no han sido debidamente instruidos cómo tú puedes colaborar a la obra y cómo tú puedes dar a Dios. ¿Tú quieres dar a Dios? Da al pobre. ¿Tú quieres dar a Dios? Da a la viuda. Amén. ¿Tú quieres darle a Dios? Da al huérfano. ¿Tú quieres darle a Dios? Dale al extranjero. Porque Jesús dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve descalzo y no me calzaste. Tuve desnudo y no me vestiste. Tuve frío y no me abrigaste. Entonces los discípulos le dicen, ¿y cuándo te vimos tener necesidad de eso? Dice Jesús, por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeñitos, no lo hiciste conmigo. Por tanto, la manera como nosotros podemos dar a Dios es dando al necesitado. Gloria a Jesús. El diezmo era para darlo al sacerdote. Y el sacerdote entonces sacaba el diezmo del diezmo para entregarlo a Aarón. Hoy día el diezmo se deposita dentro de las 4 paredes y las 4 paredes entonces se encarga de pasarlo a un concilio. Amén. Y ese concilio entonces se encarga de ir expandiendo, creciendo, y cuando un hermano tiene una necesidad muy difícil, le resuelven esa necesidad, a menos que no sea por carita. Óigame, no tengo nada contra los concilios, pero es lo que he vivido y lo que he estado siempre observando. He visto muchas necesidades de muchos hermanos que no han sido correspondidas porque el dinero que entra no es para estas cosas. Hay que abrir los ojos, mis hermanos. Abran los ojos. Gloria a Jesús. Hermano Fernelli, ¿de qué forma yo puedo realmente ir al reino de los cielos y que todos los oyentes y televidentes de este canal también entiendan de qué forma realmente podemos ir a Dios? Bueno, Jesús estableció claramente, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. La única manera que todo ser humano que entienda que quiere tener un encuentro con Dios es a través de Cristo Jesús. Dice Hechos 4:12, ahora, porque Dios ha establecido un día en el cual, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino a través de Cristo Jesús. El medio, el canal, la única manera en la cual nosotros podemos estar ante la presencia de Dios, poder llegar a Dios, es a través de Cristo Jesús. Quisiera recitarte claramente qué dice Hechos 4:12, para que podamos entender la manera que Dios ha establecido cómo nosotros podemos llegar a Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Amén. Solamente a través de Cristo Jesús. Cristo es el camino. No es a través de María, no es a través de José. Respetando a nuestra hermana María, que tuvo el privilegio de poder concebir de parte de Dios a la criatura. Pero el camino ha sido establecido a través de Cristo Jesús. Todos los caminos conducen al cielo, pero a través de Cristo Jesús. Gloria a Jesús, santo. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Otro punto, Amén. Otro punto, que la manera en la cual nosotros podemos dar a Dios interesante, es una manera, como nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 17, libro de los Proverbios, capítulo 17, vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. Libro de los Proverbios, capítulo 17, para que nosotros podamos entender que Dios tiene planes con su pueblo, con sus hijos. Mira qué hermosa declaración nos dice el Señor en estas hermosas enseñanzas. Libro de Proverbios, capítulo 17, verso. Gloria a Jesús. Verso 10. Santo eres Jesús. Bendito es el Señor. A Dios, el que da al pobre, a Dios le presta. Amén. El que da al pobre, a Dios le presta. Por tanto, Dios nos ha enseñado que aquellas personas que tienen esa gran necesidad, esa gran escasez, y tú tienes en abundancia, Dios te ha proveído, Dios te ha bendecido, ten pendiente esas personas menospreciadas. Tú recibiste esa gran parte y tú quieres
donarle, ofrecerle, darle a esta persona, no lo pienses dos veces. Si tú tienes tu diezmo programado y tú crees que tú puedes tomar de esa parte de lo que tú vas a consumir y puedes compartirlo con aquello, hazlo, porque es la manera como tú puedes dar a Dios. El que al pobre da, a Dios le presta. Por tanto, no estoy en contra de que lo que yo reciba también yo lo lleve allí para las colaboraciones, para las contribuciones, pero no me diga que yo le estoy dando a Dios, porque Dios enseña la manera como yo tengo que obrar para que entienda que estoy dando para Dios y para la obra que ha sido comisionada para que la obra avance, porque la obra no avanza sola, la obra avanza con recursos, pero a través de los recursos que Dios provee a sus hijos para que podamos bendecir, para que podamos extender la mano y para que podamos permitir que se puedan ensanchar las paredes, que puedan avanzar y que podamos crecer. Pero la manera correcta como Dios quiere que nosotros podamos dar es a través del pobre, a través de la viuda, a través del huérfano y el extranjero, que son tenidos muy en poco. Yo veo personas como veo que estas personas tienen necesidad y para ellos lo miran con los hombros por encima de los hombros. Amén. Como que son invisibles, como que no son existen. invisibles a su vista, mi hermano. Amén, donde así Dios ha es. establecido y ha tenido siempre pendiente a esta persona. ¿Tú sabías cuál es la verdadera religión? Sobre las tantas. Santiago 1:27. La verdadera religión sin mácula. Santiago, vamos a ver qué nos dice Santiago 1:27. Nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios lo prueba, Dios reconoce. No es que nosotros tengamos que ser mezquinos, no es que nosotros tengamos que despreocuparnos de los compromisos dentro de cuatro paredes, pero tenemos que cumplir con lo que dice la Biblia. Amén. ¿Por qué ponemos la palabra a un lado y queremos enseñarle al pueblo la manera como me conviene que tú puedas ser un fiel contribuyente? Y cuando tu hermano tiene necesidad, te hace el de la vista gorda. No todos, ojo, que se sepa, no todos los concilios ni todos los pastores son así. Pero muchos hoy día se hacen de la vista gorda porque lo que quieren es solamente exprimir, recibir lo que se le envía, lo que se le manda, lo que produce este pueblo. Y cuando tiene la necesidad, si te vi, te veré, no me acuerdo. Amén, amén. Entonces tenemos que tener cuidado de todo esto. Por tanto, yo quisiera tener... Antes de que, si tiene alguna otra pregunta. Sí, más. tengo otra pregunta. Okay. La última pregunta, mi Okay. hermano. Santo, gloria a Jesús. Ferneli, mi hermano, gloria a Jesús. ¿Qué nos beneficia o qué beneficio traemos cuando damos a los pobres? Cuando damos buenas dádivas a los pobres. Bueno, ¿qué beneficio nos trae? Bueno, yo lo acabo de presentar casi ahora mismo. Dice que el que al pobre da, a Dios le presta. Amén. Entonces, si estamos así, si yo te hago un préstamo a ti, imagínate que yo te preste 50 pesos, ¿qué yo espero? 100 pesos para atrás. Por lo menos me puede dar 55. Amén. Y si yo le he prestado a Dios haciendo lo que Dios manda a uno que tiene necesidad, entonces voy a recibir un beneficio. Amén. Aunque con esto quiero expresar que lo que nosotros hagamos no lo hagamos esperando algo a cambio. Amén. No podemos hacer un favor esperando algo a cambio, porque ¿qué sentido tiene? La Biblia dice, Jesús haciendo una referencia en base a aquellos que no pueden devolverte el favor. ¿Qué sentido tiene yo hacerle un favor a un millonario? Si yo le hice un favor al millonario, ¿qué tú crees que viene de allá para acá? Es rico, Entonces, te va a dar... Entonces, no podemos hacer algo para poder estar esperando una recompensa. Amén. La Biblia enseña, es mejor tú dar a aquel que no tiene necesidad ni la manera como devolverte el favor, sabiendo que esa persona te va a agradecer de corazón y Dios va a ver bien hecha la obra que tú has hecho. ¿Por qué? Porque verdaderamente es donde estaba la necesidad. No seamos de los que da al que tiene, esperando poder recibir una remuneración. Seamos de lo que damos a aquellos que no tienen, pero con eso sabemos que esa persona va
a glorificar a Dios, porque Dios ha enviado a que se le supla esa necesidad. Gloria a Jesús, santo. Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso. Prosígame, hermano, esa era la última pregunta. Bueno, pues entonces, ¿tiene alguna otra? No, ya entonces, está bien. Queremos entonces concluir, mis hermanos. Ustedes que nos están escuchando por las redes, ustedes que están siendo amplificados por las ondas celsianas, queremos decirle en esta tarde, por tarde de adoración, por adoración a Cristo Radio, desde este lugar donde estamos presentando estas enseñanzas para que nosotros sepamos. El diezmo nunca fue dinero, como nos dice la conclusión que quiero presentar ahora. El diezmo jamás se refirió a dinero, oro, plata, tampoco estaba destinado al mantenimiento del templo o de la obra. Sonaría duro, quizá ahorita me esperen con una sanción, una disciplina. No van a esperar los dos líderes. Se nos mire de lejito, pero quiero decirle, mis hermanos pastores y conciliares y colegas del Ministerio de la Predicación, que no lo estoy haciendo con el hecho de querer atacar ningún tipo de denominación, ni ningún tipo de congregación, ningún tipo de concilio. Lo único que hemos estado tratando de hacer es poder llevar la palabra a la luz tal cual el Señor lo ha presentado, lo que ha sido tergiversada, ha sido mal instrumentada, ha sido mal aplicada. Pero en esta noche hemos podido entender que el diezmo jamás se refirió a dinero, oro, plata, tampoco estaba destinado a la manutención del templo ni a la obra. El diezmo estaba dedicado única y exclusivamente a las personas que obraban dentro del templo, la subsistencia de los sacerdotes, y de ahí se proveía lo que eran las viudas, huérfanos y extranjeros. Segundo punto, la finalidad del diezmo era proveer de alimento a las clases más vulnerables de la sociedad israelí: los levitas, los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los pobres. Esas eran las personas de prioridad que estaban en tiempos bíblicos. Esa es la persona de prioridad que tú y yo debemos de tener hoy pendiente. Cuando tú veas una viuda, si tienes con qué colaborar, colabórale. Cuando veas un huérfano, cuando veas un extranjero, cuando veas al pobre, Dios te ha dado para que podamos darle a otro. Que sepa, el diezmo jamás fue dinero, ni oro ni plata. Tampoco el diezmo fue establecido para el sostenimiento del templo ni de la obra. El diezmo había sido única y exclusivamente para estrechar un poco la brecha de la riqueza en el pueblo israelí, para que no se haga uno más rico ni otro más pobre. Fíjate que hubo un tiempo en Hechos 7 donde dice que cuando Pedro estaba a la administración de todo lo que llegaba al templo, dice la Biblia que todo era tenido en bien común y se llevaba al templo. Amén. Eso que se llevaba allá se representa como lo que tú recibías y todos lo tenían en bien común. Un bien común se llama un bien comunitario, donde todos recibían. Pero había una queja que había llegado a Pedro que dice que las viudas griegas estaban siendo desatendidas, estaban siendo maltratadas. No se le estaba suministrando lo que era necesario. Pero como Pedro estaba dedicado a la obra, no podía estar en la obra ni en esto, sino entonces comisionó un grupo para que uno estuviera entonces atendiendo a la mesa y otro grupo atendiendo a la predicación del evangelio. ¿Qué te quiero decir? Que el hombre de Dios, dentro de la casa de Dios, van a haber muchas necesidades, pero Dios va a tocar muchos corazones para que eso llegue ya, no para que se quede un grupito, no para que se quede 5 o 6. Porque hay un decir que dice: no hay tan rico que no pueda necesitar, ni hay tan pobre que no pueda dar. Por tanto, sabemos que cada ser humano tiene una necesidad por la cual tenemos un día que saciarla. Pero Dios había establecido que única y exclusivamente el diezmo había sido establecido en grano, producto de la vid, producto de la tierra, para el sostenimiento del templo, hermano Adrián. Amén, amén. Gracias, gloria a Jesús. Le damos gracias a Fernelis también por estar aquí hoy
en tarde de adoración, por Adoración a Cristo Radio, un hombre de Dios, un hombre sabio, y es que también queremos desearle gracias y bendiciones a todos los oyentes y televidentes, recordándoles que todos los jueves a partir de las 5 de la tarde estamos aquí en tarde de adoración por Adoración a Cristo Radio. Es que vamos a despedir, Fernelli. ¿Qué tal si tú despides con una oración, mi hermano? Bueno, aleluya, gloria a Para mí Jesús. sería un honor. Padre, te damos gracias en esta hora que nos ha permitido poder expresar tu palabra. Padre Dios, sabiendo que tus palabras no retornarán al vacío. Padre, mira los miles de millones que han escuchado estas palabras. Padre Dios, sabiendo que no todos la aceptarán ni la asimilarán como tal. Padre, sensibiliza sus corazones y permíteles entender que ha sido tu palabra que yo he traído aquí y no las mías. Por tanto, oh Dios, ayúdanos a poder ser más sensibles y a poder cumplir con el mandato que usted ha establecido, y es estar pendiente de los más necesitados, como así Jesús lo hizo cuando estuvo en su ministerio terrenal. Padre, bendice esta obra, este proyecto. Padre, bendice esta emisora. Padre, mira a tu siervo Luis Manuel Santo. Mira a tu siervo Adrián. Padre, que usted sea que le esté dando cada día la sabiduría, oh Dios, y que puedan seguir avanzando, creciendo en todo el sentido de la palabra. Padre, mira cada una de las promociones que se han de sumar a este proyecto. Padre, oh Dios, que sabiendo que con las intenciones que han podido abrir las puertas para que también tu palabra pueda ser llevada. Padre, que el pueblo que recibe estas enseñanzas pueda servir para edificación a las vidas de cada uno de ellos. Bendice este sector y bendice a la comunidad. Padre Santo, favor que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Jesús. Hasta el jueves.